verso 10. Primera de Corintios capítulo 1 verso 10. Vamos a dar lectura a este verso. Muy bien, voy a leerlo. Dice lo siguiente. Dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesús, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Muy bien, tomen sus lugares y vamos a tomar un poco el tema que yo hablaba el día jueves, que les compartía sobre la necesidad de que como iglesia caminemos unidos en espíritu, ¿verdad? La importancia que como iglesia caminemos unidos en espíritu. Si hay algo que preocupa a la iglesia en este tiempo, es eso: caminar unidos en el espíritu. Y lo que quiero hablar en esta mañana es la extensión de lo que compartía el jueves. La importancia de que nosotros tengamos un mismo pensamiento, un mismo propósito, ¿verdad? Un mismo propósito, trabajemos todos con un mismo fin, con un mismo propósito en la iglesia. Caminar unidos, caminar bajo la misma dirección, bajo el mismo propósito, ya que es la única manera de que nosotros vamos a permanecer y como iglesia vamos a crecer, ¿verdad? Es la única manera en que nosotros vamos a crecer como iglesia. Yo creo que la finalidad de nosotros como iglesia es crecer. Creo que esa es nuestra finalidad, ese es nuestro propósito, de ir creciendo como iglesia, creciendo en todos los sentidos, no solamente creciendo en número, sino también creciendo en el ámbito espiritual, en el conocimiento en la palabra de Dios. También ir creciendo, ¿verdad?, en nuestra relación espiritual con Dios. Es muy importante. No es lo mismo cuando nosotros llegamos o recién somos alcanzados por el Señor, porque aún traemos muchas cosas en nuestra vida que tenemos que ir dejando y que tenemos que ir acostumbrándonos, adaptarnos a esta nueva vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, llegamos como recién nacidos, como pequeños, como lo dice la palabra. Deseamos con ansias la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, y que para que por ella nosotros vayamos creciendo. Entonces nosotros vamos creciendo en el conocimiento, creciendo espiritualmente, vamos madurando en nuestra vida espiritual, pero también como iglesia vamos creciendo. Como iglesia vamos desarrollándonos en el área laboral, dentro de lo espiritual, dentro de las cosas de Dios.
Y esto es muy importante, hermanos, que lo llevemos y lo tomemos en cuenta, porque muchas veces nos sentimos ajenos a la iglesia. Nos sentimos ajenos al trabajo que se está haciendo en la iglesia, al trabajo al compromiso que hay como iglesia. Y yo quiero decirles, hermanos, que no está bien que nosotros nos sintamos ajenos al trabajo que estamos haciendo dentro de la iglesia. Que haya una finalidad, que haya un mismo pensamiento y un mismo propósito, que eso es lo que el apóstol Pablo pues nos pide y nos aconseja a la iglesia, no solo de aquel tiempo, no solo la iglesia de Efeso, no solo la iglesia de Colosenses, sino la iglesia de hoy en día. Que caminemos con un mismo propósito, que todos tengamos un mismo pensamiento. Les decía el jueves pasado, comúnmente nosotros tenemos que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros piensa diferente, cada uno de nosotros actúa diferente y en diferente pensamiento. Pero para las cosas de Dios tenemos que tener un mismo pensamiento. Si no hay un mismo pensamiento dentro de las cosas de Dios, difícilmente vamos a encajar, difícilmente vamos a trabajar unidos, difícilmente vamos a caminar con un mismo propósito. Gracias a Dios estamos saliendo de esta pandemia y esperemos que poco a poco vayamos saliendo. Venimos de un tiempo por decirlo así, de descanso. Venimos de un tiempo de inactividad, tanto espiritual como el área tanto el espiritual personal como el área espiritual dentro de la iglesia, donde quizás dejamos de hacer muchas actividades, dejamos de involucrarnos en muchas áreas dentro de la iglesia. Y esperemos en Dios y pedimos a Dios que este tiempo que viene sea para una vez más reencontrarnos, afirmar nuestro compromiso con Dios y caminar hacia adelante como iglesia con un mismo pensamiento y un mismo propósito, que eso es lo que el Señor quiere para nosotros, creo yo. Amén. Que nosotros crezcamos, que nosotros avancemos hacia adelante. En este tiempo que estuvimos en pandemia, fue muy difícil trabajar con la iglesia, fue muy difícil hacer actividades dentro de la iglesia, quizás fue muy difícil hacer estas reuniones, y aún todavía hay hermanos que aún sienten miedo, sienten temor al venir a la iglesia por temor a contagiarse. Y quizás poco a poco el Señor va a ir liberándonos de todo eso, ¿verdad? Y una vez más sentir este compromiso de caminar juntos como iglesia, una vez más sentir este anhelo como veníamos haciéndolo anteriormente. Pero es importante entonces que nosotros caminemos con un mismo pensamiento, con un mismo propósito dentro de la iglesia. Hay un propósito de Dios dentro de ustedes. Hay un propósito de Dios como iglesia y tenemos un propósito. ¿Cuál es nuestro objetivo? Dejar que el propósito de Dios que tiene para nosotros como iglesia se cumpla. Amén. Que se cumpla. Yo creo que Dios, en cuanto nosotros comenzamos ahorita a alabar a Dios, ¿verdad? Hay un salmo, no sé si es el Salmo 8 o el Salmo 15, no recuerdo, pero hay un salmo que dice: Dios miró desde los cielos para ver a los hijos de los hombres, a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Así dice ese salmo. Dios miró desde los cielos para ver si había algún entendido
que buscar a Dios. Entendemos nosotros la palabra entendido. Entendemos que esa palabra se refiere a alguna persona que sabe cuál fue su propósito, que sabe el propósito de que Dios lo haya rescatado de las tinieblas, Dios los haya rescatado una vida, es para agradecer a Dios, ¿verdad? Imagínense que Dios, después de hacer tantas cosas en nuestra vida, después de hacer tantas cosas maravillosas en nosotros, no tengamos ese agradecimiento para con Dios. No volteemos nuestra mirada al cielo y decirle: gracias, Padre, porque toda una semana de trabajo y he tenido este día para estar delante de ti y para agradecerte, porque tengo un propósito en mi vida. Hay un propósito en mí, y ese propósito es que yo fui creado para alabanza y gloria de su bendito nombre, ¿verdad? Todos nosotros fuimos creados para ello, para alabanza y gloria del nombre del Señor. ¿Qué sucede cuando la iglesia olvida ese propósito? Cuando la iglesia olvida ese propósito, el Señor mira desde los cielos para ver a los hijos de Dios, a ver si hay algún entendido que busque a Dios. Y al Dios mirar sobre los hijos, a mirar sobre sus hijos, y ve que no hay entendidos que tienen un propósito, que tienen un llamado para glorificar, exaltar, bendecir, honrar el nombre de Dios. Amén. Como iglesia hay un propósito. Como iglesia tenemos un gran propósito de Dios como iglesia, y ese es levantar el nombre de Dios en alto. Amén. ¿Qué hay en nuestro corazón cuando nosotros vemos gente salir a las calles, peregrinando, caminando en las calles? Delante de ellos va un ídolo caminando, y la gente camina, y a pesar del frío, a pesar del calor, a pesar de todo ello, ellos hacen un esfuerzo y un sacrificio para ir a adorar a sus dioses, ¿verdad? O muy temprano en la mañana, a las 6 de la mañana, usted vaya a las iglesias populares, y usted va a ver cómo esas iglesias están abiertas a las 6 de la mañana, y hay gente a las 6 de la mañana ya ahí adorando a sus dioses, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? A las 6 de la mañana hay gente ya ahí adorando a sus dioses. El día de ayer Dios nos permitió ir a un pueblito, a un pueblo aquí cerca, San Miguel de Allende. Desde a las 8 desde que llegamos a ese pueblito, llegamos y vimos cómo la iglesia ahí en ese pueblo eran como que hay un programa de actividades ahí, y a cierta hora entran personas, salen, entran, salen y entran personas en ese templo. Y así son, y así es en todos los templos, ¿verdad? Tradicionales. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que la iglesia fue creado con un propósito. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, la iglesia que fue lavada y comprada con la sangre de Cristo, ha sido creada con un propósito, y es exaltar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Es exaltar el nombre de nuestro Dios. Cuando usted y yo nos reunimos en este lugar, nuestro propósito es exaltar el nombre de Dios. Que la gente que pase afuera, ¿verdad?,
nos vea a nosotros honrar y exaltar el nombre de Dios. Nos vea a nosotros bendecir el nombre de Dios. Amén. Porque eso glorifica a Dios. Dios es exaltado, Dios es honrado, Dios es glorificado. Hay un propósito por lo cual nosotros fuimos creados. Y la iglesia del Señor tiene que cumplir su propósito. Amén. Ya tengo que cumplir mi propósito. Amén. Tengo que cumplir mi propósito. Así como la gente de allá afuera sale detrás de sus ídolos y adora a sus dioses y le rinde culto a sus dioses, la iglesia del Señor tiene un propósito. La iglesia del Señor no tendría que estar vacía a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde o a la hora que tengamos los servicios. La iglesia del Señor tiene que cumplir su propósito de exaltar a su Dios, de honrar a su Dios. Porque ese es el propósito por lo cual el Señor nos llamó. Amén. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios que seamos todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Diga conmigo, unidos en pensamiento y en propósito. Una vez más, unidos en pensamiento y en propósito. Entonces la iglesia tiene que crecer. La iglesia del Señor tiene que crecer. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Capítulo 4, verso 11 al verso 16. Veamos. Efesios capítulo 4, verso 11. Y vamos a leer hasta el verso 16. Dice lo siguiente: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: a los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y los maestros. Fíjense lo importante: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Amén. Dice que Cristo, cuando fundó su iglesia, o la iglesia del Señor, dejó apóstoles, dejó maestros, profetas, evangelistas, pastores, con la finalidad, amén, que la iglesia de Dios sea edificada. Nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia. Amén. Nosotros, los pastores, los maestros, los profetas, los que Dios haya elegido para estar al frente, tenemos una responsabilidad sobre ustedes. Así es. Y en todas partes, en todas las iglesias que se han levantado, Dios ha levantado pastores, Dios ha levantado líderes, Dios ha levantado hombres de Dios ahí con un propósito. Amén. Para edificar a la iglesia, para que la iglesia vaya creciendo. Y Dios así lo ha querido y Dios así lo ha hecho Él. No porque nosotros seamos alguien, no porque nosotros seamos los más importantes. De hecho, somos los de más responsabilidad. Somos los primeros que llegamos a la iglesia y somos los últimos que nos tenemos que ir en la iglesia.
porque tenemos nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, no con la iglesia, sino con Dios primeramente. Y nuestro compromiso, nuestra responsabilidad como iglesia es edificar. Amén. Edificar. Diga conmigo, edificar. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros los pastores? Edificar a la iglesia del Señor. Cada vez que usted viene a este lugar y escucha un mensaje, es para edificación de su vida espiritual. ¿Sí o no? Así tiene que ser. En ningún momento nosotros tenemos que tomar este púlpito para dañar a la iglesia, o para señalar, o para sacar algunas cosas personales de los hermanos, o para descuidarnos de algo que nos está pasando. Tenemos una gran responsabilidad nosotros al estar aquí al frente. Nuestra responsabilidad, lo que Dios nos ha delegado, lo que Dios nos demanda a nosotros, es edificar a la iglesia. Cada vez que el Señor me permite estar en este lugar, tengo que alinear mi corazón con Dios y pedirle a Dios que lo que yo hable en este lugar sea para edificación de su vida espiritual. Aún cuando a veces mi carne me quiere traicionar, me quiere ganar y quiero hablar por mi cuenta. A veces, hermanos, es muy difícil ser pastor y estar aquí adelante y tener que trazar un tema y tener que hablar de un tema, y a veces tú como persona, como hombre, quieres hablar otra cosa, quieres hacer otra cosa. Es una responsabilidad muy grande, pero nosotros como líderes, nosotros como personas que Dios nos ha llamado para estar al frente y poder compartirles a ustedes, poder hablar la palabra de Dios, Dios nos ha delegado algo muy importante, que es edificar a la iglesia. Esa es nuestra finalidad, edificar a la iglesia. Tenemos esa responsabilidad de edificar a la iglesia. Ahora vean lo que dice el verso 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Amén. Todo esto es un proceso. Todo esto es un proceso. Y para eso Dios nos ha puesto a nosotros aquí adelante. Para eso Dios nos ha llamado, para que la iglesia del Señor, que son ustedes, el pueblo de Dios que son ustedes, puedan crecer en su fe, puedan crecer en el conocimiento, ¿verdad? Podamos madurar. Amén. Aquí entra la iglesia. Diga conmigo, crecer en fe, crecer en conocimiento y madurar. No, dígalo más fuerte. Diga, crecer en fe, crecer en conocimiento y madurar. Esto es muy importante, porque por mucho que yo esté hablando, que Dios me dé un mensaje, que yo hable la palabra de Dios y que yo trate de alinear mi corazón y que yo trate de enseñarles a ustedes, por mucho que yo me esfuerce, pero si la iglesia no pone de su parte para crecer en fe, no vamos a crecer. Si la iglesia no pone de su parte para crecer en conocimiento, no vamos a crecer. Si la iglesia no pone de su parte para madurar, no vamos a crecer. Por eso es que muchas veces vemos que el hermano tiene falta de fe. El hermano le pasa una cosa, le sucede otra cosa, le sucede otra cosa, y su fe no permanece. Y la iglesia del Señor tenemos que crecer en fe. Amén. La fe
es algo esencial en nuestra vida. Es algo esencial dentro de la iglesia. Nosotros como ministros, como pastores, tenemos la responsabilidad de transmitirles a ustedes esa fe. Amén. Tenemos esta responsabilidad y creo que tratamos de hacerlo. Tratamos y nos esforzamos de hacerlo, de transmitirles a ustedes esta fe. Quizás no del todo, y quizás quisiéramos ser mejores todavía, pero a la medida que Dios nos permite hacerlo, tratamos de hacerlo. Pero la iglesia del Señor también debe aprender a crecer en fe, que esto es lo que Pablo dice. Dios ha elegido a pastores, maestros, profetas, apóstoles, ¿verdad? Dios ha elegido, amén. Y Dios es el que pone en nosotros este querer para poder hablar la palabra de Dios, transmitir, con la finalidad de que la iglesia crezca. Como les decía, no solo en número, sino la iglesia tiene que crecer en el ámbito espiritual. Tiene que crecer, como les decía, crecer en fe, crecer en conocimiento y madurar. Amén. Y madurar. Porque, hermanos, pasan los años y no crecemos en fe. Pasan los años y no crecemos en fe. Seguimos siendo los mismos inconstantes en nuestra vida. Seguimos siendo los mismos en falta de fe. Una persona que tiene fe es una persona apasionada por las cosas de Dios. La fe, hermanos, es lo que te mueve a buscar a Dios a pesar de toda circunstancia. Hay gente que en esa pandemia no dejó de congregarse porque su fe estaba bien cimentada. Hay gente que no cerró la iglesia y siguió buscando a Dios porque su fe es bien cimentada. Hay gente que a pesar que las iglesias ya se abrieron, que los centros comerciales ya se abrieron, a pesar de todo eso, aún tienen miedo de buscar a Dios. Imagínense ustedes cómo está nuestra fe. Imagínense ustedes cómo está la fe de nosotros. Y Dios, lo que Dios quiere es que la iglesia crezca en fe. Sí, nosotros como pastores tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de compartir esa fe, enseñar sobre la fe, hablar de ella, y no solo hablar de ella, sino dar nosotros el testimonio a través de lo que Dios hace en nuestra vida acerca de esta fe, para poder transmitirles a ustedes, porque de nada serviría que uno hablara de fe si uno no vive esa fe, si uno no experimenta esa fe. Entonces la fe, hermanos, es la que te mueve apasionadamente a buscar a Dios. La fe es la que hace que aquellas personas vayan detrás de su ídolo porque le tienen fe a ese ídolo. La fe es la que hace que las personas a las 6 de la mañana ya estén en los templos porque tienen fe en sus ídolos. Nuestra fe es la que nos va a hacer levantarnos temprano, prepararnos e ir a la iglesia a buscar a Dios. Esa es nuestra fe. La fe es la que nos va a mover apasionadamente a buscar a Dios. Y lo que dice el apóstol Pablo es que la iglesia tiene que crecer en fe. Y nosotros como ministros tenemos esa responsabilidad de transmitirles a ustedes esa fe. Pero además de la fe, tiene que crecer en el conocimiento. En el conocimiento, diga conmigo, conocimiento. Eso es muy importante. ¿De qué serviría, hermanos, que nosotros nos congregáramos, pero no crezcamos en el conocimiento? Amén. Y lo que Dios nos demanda a nosotros es crecer en conocimiento. ¿Por qué? Vamos a leer más adelante, al terminar esta carta. Hay una razón por qué la iglesia tiene que crecer en conocimiento. Pero veamos, dice, y ser maduros. Esto es muy importante porque a veces, hermanos, ya llevamos años sirviendo al Señor, pero seguimos siendo las mismas personas inmaduras. Y hablo
que muchas veces cualquier cosa que sucede nos afecta y nos daña. Cualquier circunstancia que pasa en la iglesia o que nos hicieron o que vivimos dentro de la iglesia nos afecta en nuestra vida espiritual. Esa madurez es la que el apóstol Pablo dice: tenemos que ser maduros en el Señor. Tenemos que madurar, nuestra vida tiene que madurar. Si es verdad que cuando recién llegamos al camino del Señor, nosotros pues estamos en una manera todavía como que aprendiendo, y hay cosas que nos van pasando en la iglesia o nos van pasando con los hermanos y nos sentimos de cualquier cosa, ¿verdad? Pero a medida que pasa el tiempo, nosotros tenemos que madurar. Amén. Madurar, porque esa madurez nos va a ayudar a afirmar nuestra fe en el Señor. Veamos. Dice: hasta que lleguemos, al terminar el verso 13, dice: hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? Ser como Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? Ser como Cristo. Hasta que todos lleguemos a la medida de Cristo. Pero dice el verso 14: entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Así creceremos en todo sentido. Diga conmigo: creceremos en todos los sentidos. Amén. ¿Cuál es la importancia que como iglesia necesitamos? Crecer en todos los sentidos. Como pastores, como iglesia, debemos de trabajar en unidad, en conjunto, para lograr el propósito de Dios en nosotros como iglesia. Ese es el camino que nosotros debemos tomar. Amén. Ese es el camino que yo debo tomar. O lo que nosotros como iglesia debemos tomar. Debemos entonces caminar en unidad, tanto como pastor e iglesia, como líderes e iglesia. Debemos caminar con ese propósito. Ahora, Pablo aquí lo que en la reseña que hace es de que dice hay un orden establecido, sí, pastores que tienen una gran responsabilidad sobre la iglesia, sí, y también la iglesia tenemos una gran responsabilidad como iglesia, en este caso de tomar nuestro propósito en serio. Amén. Veamos qué dice el verso 15: en cambio hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Amén. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y esto suele suceder muchas veces, que a veces, les decía, a veces nos sentimos ajenos a la iglesia, a pesar de que nos congregamos en esa iglesia, a pesar de que venimos a la iglesia, pero nos sentimos ajenos
a esa iglesia. Yo siento que no soy parte de esa iglesia, pero pues ahí me reúno, ahí me congrego, pero como que yo no encajo entre los hermanos. Y debemos encajar, hermanos, porque somos un solo cuerpo. Amén. Somos un solo cuerpo, somos una iglesia. Y es lo que dice acá, para que nosotros encajemos en la iglesia. Primeramente, lo que hablaba yo el día jueves, la humildad en nuestro corazón. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo decía? Para que la iglesia sea unida en un mismo espíritu, tiene que haber humildad y sencillez de corazón, ¿verdad? Y de otra manera no vamos a poder irnos incluyéndonos dentro de la iglesia. Cuando alguien de nosotros quiera con su orgullo decir, pero es que yo, es que esto, es que aquello, esa persona difícilmente va a encajar. ¿Por qué? Porque el orgullo, la altivez de corazón no cabe dentro de los hijos de Dios. No cabe. La misma palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, pero dice que Dios mira a los humildes de corazón. Amén. A los sencillos de corazón. Pero entonces, continuando con esto, el apóstol Pablo nos habla de crecer, encajar como iglesia. Y yo quiero decirles, hermanos, si tú has decidido congregarte en esta iglesia, si tú has decidido reunirte en este lugar como iglesia, claro que eres parte de nosotros. Claro que eres parte de este ministerio. Quienes hayan decidido venir a este lugar para alabar a Dios, para glorificar a Dios, son parte de nosotros. Amén. Nadie queda fuera. Todos somos una misma iglesia. Pero así como yo, como pastor, tengo una responsabilidad sobre ustedes para poder edificarnos, así también la iglesia tiene una responsabilidad: crecer en fe, crecer en conocimiento y madurar. Amén. Así como nosotros como pastores tenemos una responsabilidad con la iglesia también tiene que cumplir su función. Tiene que cumplir su función. Si no, no vamos a crecer como iglesia. Si no, no vamos a avanzar hacia adelante. La iglesia tiene que cumplir su función. Así seamos pocos los que nos reunamos en este lugar. Pero qué hermoso es que a pesar de que seamos pocos los que estemos aquí, pero que todos nosotros pongamos nuestra mejor disposición para cumplir el propósito de Dios para nosotros como iglesia. Amén. Qué privilegio más grande sería que nosotros encajemos dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, déjenme decirle que, y con toda la libertad les digo, porque yo creo que ya estamos saliendo, como les dije, de esta pandemia. Y yo creo que primeramente Dios, vamos a pedirle a Dios para que Dios nos vaya guiando para poder trabajar, pero trabajar en unidad como iglesia. Amén. Que nadie de nosotros se quede fuera. Todos tenemos que involucrarnos en la obra de Dios. El propósito, hermanos, la finalidad es que todos alcancemos nuestra plenitud como hijos de Dios, nuestro crecimiento como hijos de Dios. Amén. Si el Señor nos permite ir avanzando hacia adelante, si el Señor nos permite que se vengan proyectos hacia adelante para nosotros unirnos con las iglesias que tenemos cercanas, ¿verdad? Con nuestros hermanos de San José Iturbide, con nuestros hermanos de allá de Salvatierra,
Amén. Y tengamos este deseo de trabajar en unidad como iglesia, donde Dios nos está permitiendo abrir. Que todos nosotros tengamos este sentir de trabajar para el reino de Dios y de ir creciendo como iglesia. Amén. Y yo les digo, hermanos, la manera en que nosotros podamos crecer es de que nosotros como pastores cumplamos nuestra función y esta responsabilidad que Dios nos ha delegado a nosotros, Dios nos ha dado a nosotros, tenemos que hacerlo y hacerlo bien. Yo sé que es una gran responsabilidad, pero tratamos de hacerlo. Tratamos de, a la medida posible, nosotros hacerlo de nuestra mejor manera. Pero también la iglesia del Señor debe incluirse en esto. Si no, no vamos a funcionar. Amén. Veamos entonces. Verso 15 una vez más. Dice: en cambio, hablaremos la verdad con amor. Así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces todo cuerpo crece. Diga conmigo: todo cuerpo crece. Para nosotros crecer como iglesia, tenemos que cumplir nuestra función. Diga conmigo: cumplir nuestra función. La manera de crecer es cumplir nuestra función. Aleluya. Si yo como pastor no estoy cumpliendo mi función, no vamos a crecer. ¿Verdad que sí? No vamos a crecer. Si yo como líder, como pastor de esta iglesia, no cumplo mi función, no crecemos. Y también como iglesia, si como iglesia no cumple su función, no crecemos. Hebreos capítulo 13, en el verso 17, dice algo así: obedezcan a sus pastores, porque ellos entregarán cuenta de sus almas. ¿Sí dice así? Obedezcan a sus líderes espirituales, dice en otra versión, porque ellos entregarán cuenta. Nosotros como líderes, como pastores, tenemos que entregar cuenta de ustedes. Y por eso les decía, cada vez que nosotros preparamos un mensaje, le decimos: Señor, que este mensaje sea para que crezcan, para que crezcan, para que crezcan. Porque esa es nuestra función, ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber. Porque nosotros Dios nos ha puesto, o Dios nos ha delegado esa responsabilidad de hacerlo. No para hacer más que ustedes, no para que ustedes vivan subordinados bajo un líder, no, sino todo lo contrario. Dios nos ha llamado a nosotros para servirles a ustedes. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función como pastores. Pero también la iglesia tiene responsabilidades. Y tan solo en este versículo dice: obedezcan a sus líderes, ¿verdad? Obedezcan a sus líderes. Nosotros vamos a entregar cuentas de la iglesia, pero ustedes tienen que obedecer. Diga conmigo: obedecer. Amén. Obedecer. La obediencia nos ayuda
a que encajemos, hermanos. La obediencia nos ayuda a encajar nosotros. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que cuando nosotros como pastores damos un mensaje, lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos revela para la iglesia, pero la iglesia desobedece. ¿Qué pasa? En ese versículo dice: den motivos para que los líderes lo hagan con alegría. Algo así dice. Den motivos para que los pastores hagan su trabajo con alegría. Cuando nosotros como pastores vemos que la iglesia está edificando, cuando la iglesia está tomando la palabra en serio, nos motivamos. Amén. Yo me motivo. Digo, Señor, la iglesia está recibiendo, la iglesia está aceptando, la iglesia está creciendo. Y eso nos hace a nosotros motivarnos, no solo a mí como pastor, sino a todos los pastores. Cuando ve que la iglesia es obediente, cuando ve que la iglesia escucha, cuando ve que la iglesia da un consejo, ¿sí? De pronto llega un hermano, una hermana, un joven, una jovencita y pide consejo al pastor. Y nosotros, ¿verdad? Con la dirección de Dios, siempre y pidiéndole a Dios para dar un consejo, y damos un consejo al hermano, a la hermana o al joven, lo que creemos que Dios pone en nuestro corazón hacerlo. Pero cuando ese joven o ese hermano o esa hermana toma ese consejo y lo aplica en su vida, a nosotros nos da gusto. Decimos gracias a Dios que el hermano escuchó el consejo y que no hizo lo que iba a hacer o lo que pensaba hacer, sino que redireccionó su vida y pues se afirmó más y escuchó el consejo, no mío. Porque como les decía, a veces nosotros tenemos que dar ese consejo, pero tiene que ser bajo la dirección de Dios. Porque para eso estamos aquí como líderes espirituales o guías espirituales, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando nosotros damos ese consejo? Y el hermano escuchó el consejo, la hermana o el joven, la jovencita escucha el consejo y dice: pues muchas gracias, hermano, pero voy a seguir haciendo lo que yo pensaba hacer. Entonces, ¿para qué me pregunta? Si al final de cuentas va a hacer lo que tiene que hacer. Por eso dice: sean obedientes a sus líderes espirituales. Denles motivos para que ellos lo hagan con alegría. Amén. Claro está, hermanos, que hay muchas cosas que la iglesia hace que a nosotros nos motiva. Amén. Como pastores, como líderes, nos motiva. Nos motiva que usted busque a Dios. Nos motiva que usted haga parte de su vida la palabra de Dios. Nos motiva que usted escuchó el mensaje y usted lo aplique a su vida. Nos motiva, hermanos. Eso es una motivación para nosotros como líderes, como pastores. Y seguimos adelante y seguimos esforzándonos. Pero ¿qué pasa cuando no hay un incentivo, no hay una motivación de parte de la iglesia? No crecemos en el conocimiento, no crecemos en la fe, no crecemos como iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Todos nos desmotivamos. Todos. Amén. Pero la iglesia tiene que caminar hacia adelante. Entonces hay un compromiso como pastor y compromiso como liderazgo. Como iglesia, perdón. Hay un compromiso liderazgo y un compromiso como iglesia. Y la finalidad de todo esto es crecer todos. Todos crecer. Amén. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Efesios, en el verso 6.
Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Todos tenemos que cumplir. Diga, tengo que cumplir mi función en la iglesia. Si no, no crecemos. Amén. Quizás tú digas, entonces me voy a otra iglesia. Quizás digas, me cambio de iglesia. Pero al lugar donde vayas, tienes que cumplir tu función como iglesia. Donde vayas, donde estés, tienes que cumplir tu función como iglesia. Porque para eso fuimos llamados. Amén. Para eso fuimos llamados. Para crecer en la fe, para crecer en el conocimiento y para madurar. Es lo que dijo Pablo. Y el propósito de todo ello, el propósito de la iglesia es que todos juntos exaltemos, honremos, adoremos al gran Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Que el propósito de Dios se cumpla en nosotros como iglesia. Que fuimos creados, llamados para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Ese es el propósito de Dios. Unidos en ese propósito, alcanzaremos la excelencia de Dios en nuestras vidas. Pero todos tenemos que cumplir nuestra función. Como pastor, como iglesia, tenemos que cumplir nuestra función. Si no, no crecemos. Tenemos que encajar en la iglesia. Aunque tú digas, es que yo no encajo. Yo no encajo en esta iglesia. Yo no encajo con los hermanos. No me siento parte de. No me siento en lugar. Pues déjame decirte que tú eres parte de. Somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros conformamos el cuerpo. Amén. Pero cada uno de nosotros tiene que cumplir su función. Amén. Si no, no crecemos. Si no, no crecemos como iglesia. Y el propósito de Dios en la iglesia es cumplir, es crecer. Crecer como iglesia. Y decir en todos los sentidos. Si crecemos en número, pero también tenemos que crecer en fe. En fe. Mire, de nada serviría. De nada serviría. Y hay mucha gente que no acepta el reto y no acepta el compromiso de crecer en fe, crecer en conocimiento y madurar. Hay mucha gente que no lo acepta. Y cuando uno le habla de crecer en fe, cuando uno le habla de crecer en conocimiento, hablando de crecer en conocimiento, es un compromiso por adquirir conocimiento de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? O sea, que la Biblia no la tomemos solamente cuando vengamos a la iglesia, sino haya un compromiso de nosotros estudiarla constantemente y de nosotros crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay mucha gente que no acepta el reto de madurar. O sea, no aceptan estos retos. ¿Qué sucede entonces? Hay gente que está acostumbrada a ser borreguitos. Borreguitos que siguen al pastor, aunque está equivocado. Borreguitos que van detrás de su pastor, aunque él está equivocado. Entonces, como la iglesia no acepta el reto de crecer en fe, de crecer en el conocimiento y de madurar, todo lo que le digan es amén. 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 Pero ese no es el objetivo de la iglesia. Dios puso, por eso dice, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Cada uno de ellos tiene una función diferente. Enseñar, en el caso de los maestros, enseñar.
porque la iglesia tiene que crecer en conocimiento. Pero les decía, a veces hay hermanos que dicen, es que es mucho el reto que hay de estudiar la palabra, estudiar la Biblia y leer. Y hay gente que les cuesta trabajo esa parte. Entonces deciden ir a una iglesia donde no les pidan ese compromiso de leer la palabra de Dios, de leer la Biblia, de crecer en el conocimiento, de crecer en fe. Pero Dios no nos llamó para que nosotros estemos estáticos y no crezcamos en fe y no crezcamos en el conocimiento y no maduremos. Dios nos llamó para crecer en fe. Si tú vas a una iglesia, decides ir a una iglesia y en esa iglesia te motivan a crecer en la palabra, te motivan a aprender más de las escrituras. Si vas a una iglesia, te motivan a madurar tu fe y te ayudan a crecer en fe. Si vas a una iglesia, te ayudan a madurar espiritualmente y no quedarte como niño chiquito siempre. Si vas a una iglesia y te ayudan a eso, estás en un lugar correcto. Pero si vas a una iglesia donde todo lo que digan es amén y no creces en fe, no creces en conocimiento, no creces en madurez espiritual, no estás en el lugar correcto. Porque el propósito, dice Pablo, el propósito de nosotros los líderes es que la iglesia crezca a la medida y estatura de Cristo. ¿Verdad que sí? O sea, nosotros tenemos que crecer a la medida y a la estatura de Cristo. Ese es nuestro objetivo como iglesia. Amén. Ahí es nuestro deber nosotros como líderes hacer que la iglesia crezca. Pero cuando la iglesia se incomoda, cuando le decimos, a ver, en esta semana vamos a ver un tema muy importante y usted va a tener que estudiar 3 horas diarias la palabra de Dios. Y quizá usted va a decir, pero es que, pues si ya tengo el compromiso de mi trabajo, de mis hijos y todo, y todavía añado tener que estudiar 3 horas diarias, no, pues no, mejor me cambio de iglesia, me voy a otro lugar. Entonces la iglesia no acepta el reto de crecer en el conocimiento de Dios. Por eso Pablo dice, para que no seamos como niños. Verso 13 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento y que seamos maduros en el Señor. Es decir, que hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Nuestra obligación de nosotros es hacer que la iglesia crezca. Amén. Nuestra responsabilidad es hacer que la iglesia crezca, pero no solo en número, porque aquí Pablo no está hablando de número, está hablando de un crecimiento a la medida y a la estatura de Cristo, o sea, al nivel espiritual de Cristo. Y nosotros como pastores tenemos esta responsabilidad. Y quizás por eso a veces tenemos que decirles, hermanos, usted tiene que estudiar, usted tiene que leer la palabra, usted tiene que meditar en la palabra, usted tiene que orar, ¿verdad? Usted tiene que orar para que su vida espiritual se fortalezca. Y a veces eso no nos gusta, hermanos, que nos digan, tienes que orar. No nos gusta que nos digan, tienes que ayunar. No nos gusta, queremos un lugar más cómodo, un lugar más ligero, un lugar más light, donde nos diga, el pastor ora por ti, tú no te preocupes. Hay un lugar donde te digan, nosotros tenemos un grupo de oración, denos tu petición, tú no te preocupes. Casi te dicen, tú solamente danos tu petición, nosotros oramos por ti y tú sigue adelante. No tienes que preocuparte por orar. Pero déjame decirte que la necesidad es tuya y tú tienes que orar por tu necesidad.
Si es verdad que nosotros como pastores tenemos la responsabilidad también de acompañarlos, como yo siempre he dicho en las mañanas, yo solamente estoy aquí para acompañarlos en la oración, pero la necesidad es de ustedes. A quien Dios va a escuchar es a ustedes. Amén. De nada serviría que ustedes me bombardeen de peticiones, pero si ustedes no están orando, eso no funciona. Eso no nos ayuda. Y lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. De nada sirve, hermanos, que usted solamente vengan y se congreguen, pero no se preocupen por un crecimiento en fe, no se preocupe por un crecimiento en el conocimiento de Dios, que no se preocupen por un crecimiento en su madurez espiritual. De nada sirve. Porque el objetivo, dijo Pablo, es que todos, diga conmigo, todos lleguemos a la medida y estatura de Cristo. Fíjense cuál es el límite. O sea, Pablo no dijo para que todos lleguen a la estatura y a la medida del pastor, del líder. No, Pablo dijo para que todos lleguemos a la medida y a la estatura de Cristo. Pero para que esto suceda, iglesia, tenemos que trabajar en conjunto. Ya conmigo, en conjunto. Liderazgo e iglesia. Liderazgo e iglesia. Liderazgo e iglesia. Todos juntos tenemos que trabajar para que este propósito sea. Amén. Los próximos meses vamos a hacer proyectos de estudio en la palabra de Dios y la iglesia tiene que comprometerse. Amén. Tenemos que comprometernos para crecer en el conocimiento. Amén. Vamos a hacer tiempos de oración y la iglesia tiene que comprometerse, porque todos tenemos que ir creciendo, no solo en número, les decía. Para crecer en número es muy fácil. Es muy fácil para crecer en número. Pero para crecer, llegar a la medida y la estatura de Cristo, hay que renunciar muchas cosas en nuestra vida. Muchas cosas. Y déjame decirles que eso mucha gente no quiere. Mucha gente les cuesta trabajo renunciar muchas cosas en su vida. En su vida. Y nos cuesta y nos duele. Y por eso es que a veces las iglesias donde se demanda crecimiento espiritual, a veces, hermanos, mucha gente no se acomoda en esas iglesias. Pero es importante. Es importante si queremos llegar a la medida y estatura de Cristo. Amén. Entonces, iglesia, hay un compromiso, no solamente del pastor, sino también de la iglesia, de crecer con un propósito. Unirnos para crecer con un mismo propósito. Y al final de cuentas, hermanos, cuando la iglesia crezca en estos sentidos, por eso dice Pablo, así creceremos en todos los sentidos, no solo en una parte. No solamente en el área musical, que tengamos éxito en la música, que seamos buenos cantantes o que tengamos excelentes músicos, sino también crecer también en el área espiritual, en la fe, crecer en el conocimiento, crecer en la madurez espiritual. Amén. Hasta que todos lleguemos a la medida y estatura de Cristo. Pero para eso tenemos que cumplir nuestra función como iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Diga conmigo, debo encajar. Debo cumplir mi función. Y eso va a ser el lugar donde Dios nos ponga.
Si es en la iglesia en San José y nos están escuchando nuestros hermanos de San José, si es en la iglesia allí en San José Iturbide, Dios quiere que cumpla su función. Amén. Dios quiere que ustedes se encajen dentro de la iglesia. Y tenemos que ayudar a que todas las demás se desarrollen para que el cuerpo crezca, esté sano y lleno de amor. Diga conmigo, para que el cuerpo crezca, esté sano y lleno de amor. ¿Cuántos queremos eso? ¿Cuántos queremos eso? Vamos a ponernos de pie. Primeramente Dios, hermanos, iglesia, el Señor nos permita volver una vez más a nuestras actividades, volver una vez más a reunirnos. Primeramente Dios, el Señor nos permita reactivarnos en el ámbito espiritual, porque eso es lo que necesitamos. Volver a reactivarnos en el ámbito espiritual. Ya es tiempo, ya es hora, porque el Señor nos demanda ese crecimiento. El Señor nos demanda ese crecimiento. Amén. Y vamos a buscar ese crecimiento. Todos aquellos que quieran comprometerse son bienvenidos. Todos aquellos que quieran crecer en fe, que quieran crecer en el conocimiento, que quieran crecer en madurez espiritual, son bienvenidos. Aleluya. Que nadie se sienta excluido, que nadie se sienta fuera de, que todos vayamos creciendo en la unidad, en un mismo sentir y un mismo propósito. Eso es lo que el apóstol Pablo nos aconseja como iglesia. Queremos crecer, esta es la manera. Queremos crecer, no te sientas excluido, no te sientas fuera de, no sientas que no encajas dentro de la iglesia. Queremos crecer, involúcrate. Involúcrate, hermano, hermana. Involúcrate en alguna actividad dentro de la iglesia. Involúcrate con nuestros hermanos. Involúcrate. Queremos crecer. Esa es la manera. Y solo así creceremos. Una iglesia creciente, una iglesia sana y una iglesia llena de amor. Amén. Una iglesia creciente, una vez más, una iglesia sana y una iglesia llena de amor. Estas tres características son importantes. Son importantes. De nada sirve crecer en número si no hay amor entre nosotros. De nada sirve crecer en número si no es una iglesia sana en la fe. No es una iglesia sana en la doctrina, si no es una iglesia sana en el conocimiento de Dios. Todos tenemos que crecer en todos los sentidos, dijo Pablo. En todos los sentidos tenemos que crecer. Aleluya. Aleluya. Tú eres parte de la iglesia. Todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Todos los que quieran un compromiso para crecer en fe, para crecer en conocimiento y para crecer en madurez espiritual, son bienvenidos. Y el Señor nos ayudará como iglesia a crecer, a cumplir nuestro propósito. Aleluya. Que ya no seamos como niños, que ya no seamos como niños movidos de un lado para otro, que ya no seamos como niños inconstantes en nuestra vida espiritual, que ya no seamos como niños
en inmadurez. Que ya no seamos como niños. Dios quiere una iglesia creciente. Dios quiere una iglesia a la medida y a la estatura de Cristo. Un estándar, al estándar de Cristo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Aquí estamos, Señor. Esta es tu iglesia. Este es tu pueblo. Esta es tu iglesia, Padre. Cada uno de nosotros, Padre, cumplimos una función como iglesia. Cristo como nuestra cabeza, como nuestro líder supremo. Y nosotros, Señor, somos ese cuerpo. Cada uno en su lugar específico. Cada uno en un lugar donde tú has llamado para crecer. Oh Padre, en esta hora, Señor, yo te pido que todos aquellos que se sientan ajenos, que el enemigo les ha dicho: tú no encajas en esa iglesia, que el enemigo les ha dicho: tú no eres parte de ellos, que el enemigo les ha dicho: a ti no te encajan, a ti no te invitan, tú no eres parte. En esta hora, Señor, yo te pido que todo aquello que el enemigo ha sembrado en el corazón de tu iglesia, para hacerlos distanciarse, para hacerlos alejarse, te pido, Señor, que en esta hora quites de sus corazones todo ese pensamiento. En el nombre de Jesús te lo pido. Si ellos han decidido congregarse en este lugar, si han decidido venir a este lugar, permítenos a nosotros ser parte de ese crecimiento en su vida espiritual. Permítenos contribuir en su vida. Permítenos, Señor, hacerlo. Permítenos, Señor. Permítenos ser parte de ese desarrollo, en ese crecimiento. Permítenos sembrar en ellos esa fe. Permítenos sembrar en ellos ese conocimiento. Permítenos ayudarles a madurar en su vida espiritual, Padre. Darnos esa gracia y ese favor, los que estamos acá al frente. Danos esa gracia y ese favor para que así sea, mi Dios. Oh, Padre. Y todos aquellos que por alguna circunstancia, Señor, se han sentido ajenos, y pues por ello que han estado inconstantes en la iglesia, que no hay un compromiso porque ellos no se sienten parte de la iglesia, no se siente parte de la congregación. Bendito Dios, te pido que quites todo ese pensamiento en sus corazones, porque tú los has llamado, Señor, y los has traído para que todos nosotros cumplamos ese propósito tuyo, de exaltar, de bendecir tu nombre, ese propósito que tú tienes para cada individuo, de ser llamados para alabanza y gloria y honra de tu bendito nombre. Gracias, Padre. Gracias, te pido por la iglesia, por tu iglesia, por tu pueblo, Padre. Te pido, Señor, Padre eterno, que tú los hagas crecer a cada uno de ellos en todos los sentidos. Oh, bendito Padre celestial, que tu iglesia crezca, crezcamos en esa unidad, crezcamos en ese mismo propósito. Caminemos, Señor, bajo la misma dirección. Caminemos bajo el mismo propósito. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias, Dios de misericordia. Gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias. Toda alabanza es para ti, Señor. Toda honra es para ti, oh Padre, porque bueno eres, porque grande eres, Señor, y digno de suprema
alabanza. Aleluya, 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 aleluya. Porque yo sé que tú has de edificar a tu iglesia. Yo sé que tú has de edificar este pueblo. Padre, yo sé que saldremos de esta pandemia, Padre, y habrá un compromiso en nosotros, Señor, por seguir adelante, por seguir extendiendo tu reino en todo lugar, bendito Dios, en todas partes, Padre celestial. Aleluya. Tu iglesia cumplirá ese propósito, Señor, de levantar tu nombre en alto, levantar ese estandarte, Señor. Aleluya. Cumpliremos ese propósito, Padre, exaltar tu nombre, aleluya, en todo lugar donde todo lugar donde la planta de nuestro pie pise, Señor, tu nombre será exaltado, tu nombre será honrado, bendito Dios. Te doy gracias, gracias, Padre mío. Te doy gracias porque yo sé, Señor, que ahí hay corazones valientes, mujeres valientes que están dispuestas, Padre, a incluirse. Bendito Dios, yo lo sé y lo creo así. Gracias, bendito Dios. Amén, amén, aleluya, aleluya, amén. Vamos a entonar una alabanza. Ahí donde estás, levanta tus manos, levanta tus manos.